Ahora es el momento de hablar sobre el cristianismo. Se podría decir que el cristianismo es como una continuación del judaísmo, en cierto modo. Antes de profundizar en la religión en sí y en lo que creen sus seguidores, debemos mirar el mapa. El cristianismo es la religión más grande del mundo, lo que significa que se practica en prácticamente todas las partes del mundo, con algunas excepciones, como se puede ver en el mapa aquí. Para comenzar con la historia real, empezamos con la Virgen María. Ahí es donde comenzamos. El ángel Gabriel, a quien podrías reconocer del judaísmo, se le aparece a una mujer israelí llamada María y le dice que dará a luz al Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, ¿significa eso que Dios es el Padre? Así que un niño divino vendrá a la tierra, y este es un concepto muy importante en el cristianismo. Después de esto, hay un censo, porque las personas necesitan registrarse para fines fiscales, según lo decretado por el emperador Augusto. Entonces, la familia de Jesús viaja a Belén para registrarse. Al mismo tiempo, María está embarazada y el bebé Jesús nace en un establo porque no hay habitaciones disponibles. Cuando Jesús nace, es visitado por 3 sabios que les informan que han sido guiados hasta allí y traen regalos para el bebé Jesús. Mientras tanto, el rey Herodes se entera del nacimiento de este niño divino y ordena que se mate a todos los niños menores de 2 años porque teme perder su reinado. Esto es de lo primero que leemos sobre Jesús. Jesús también visita el templo en Jerusalén, donde habla con muchos eruditos religiosos y sacerdotes, impresionándolos con sus pensamientos y respuestas. Después de eso, no se escribe mucho más sobre Jesús en la Biblia hasta que tiene alrededor de 30 años, cuando se documenta mucho más. Durante este tiempo, los romanos habían ocupado grandes áreas, incluida Israel, y el pueblo judío estaba esperando al Mesías. Se esperaba que esta persona los guiara fuera de su difícil situación y los ayudara a escapar de la opresión romana. El Mesías es alguien que los judíos estaban esperando para ayudar al pueblo judío. Y ahora Jesús regresa. Jesús vaga predicando, y hay un grupo de judíos que comienza a creer que Jesús es el Mesías que habían estado esperando. Él predica un mensaje de amor, perdón y compasión, enfatizando que el reino de Dios está abierto para todos, especialmente los pobres y oprimidos. Sus enseñanzas atraen a muchas personas de todos los ámbitos de la vida, quienes se sienten atraídas por su mensaje de esperanza e inclusión. A medida que Jesús habla, gana un mayor número de seguidores, realizando milagros como sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos e incluso resucitar a los muertos. Estos actos solidifican aún más la creencia entre sus seguidores de que Él es el Mesías prometido. Su creciente influencia y la naturaleza radical de sus enseñanzas comienzan a alarmar a los líderes religiosos judíos, quienes lo ven como una amenaza para su autoridad y creencias tradicionales. Las autoridades romanas, ya cautelosas de cualquier posible disturbio en la región, también se ponen nerviosas por el creciente número de personas que se reúnen alrededor de Jesús. Temen que su popularidad pueda incitar una rebelión contra el dominio romano. Para ellos, Jesús representa un potencial líder de un levantamiento judío que podría desestabilizar su control sobre Judea. La entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado como un rey por sus seguidores, marca un momento crucial. El entusiasmo de la multitud durante su entrada triunfal en la ciudad intensifica las preocupaciones tanto de los líderes judíos como de los funcionarios romanos. Esto llevará a la crucifixión porque Jesús es arrestado y sentenciado a muerte como agitador. Las autoridades romanas, en colaboración con algunos líderes judíos, lo ven como una amenaza para el orden establecido. Es traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y arrestado en el jardín de Getsemaní. Jesús es llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Jesús es acusado de incitar a la rebelión contra Roma al afirmar ser el rey de los judíos. A pesar de la reticencia inicial de Pilato a condenar a Jesús, finalmente cede a las demandas de la multitud para su crucifixión. Jesús será crucificado, que es un castigo común durante este tiempo para criminales y aquellos considerados amenazas para el imperio romano. Es una pena muy dura, porque colgar en una cruz es extremadamente doloroso y prolongado, a menudo tomando varios días para que la persona muera. El proceso implica una severa flagelación, llevar la cruz al lugar de ejecución y luego ser clavado o atado a la cruz. La víctima sufre de shock, deshidratación y asfixia.
La crucifixión no solo es un método de ejecución, sino también un poderoso disuasivo, diseñado para infundir miedo y mantener el control al mostrar el destino de aquellos que desafían la autoridad romana. Es vista como un castigo muy severo, reservado para los delincuentes y rebeldes más atroces. La crucifixión de Jesús está destinada a servir como advertencia a otros que podrían desafiar el orden establecido. Después de la muerte de Jesús, es sepultado en una tumba de roca. Esta es sellada con una gran piedra y custodiada por soldados romanos para evitar cualquier manipulación. Sin embargo, lo importante es que resucita al tercer día, un evento conocido como la resurrección. Este milagroso evento es central en la fe cristiana. Temprano en la mañana del tercer día después de su crucifixión, varias mujeres, incluyendo a María Magdalena, visitan la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Encuentran la piedra removida y la tumba vacía. Un ángel se les aparece, anunciando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Las mujeres se apresuran a contarles a los discípulos, quienes inicialmente son escépticos, pero eventualmente presencian ellos mismos al Jesús resucitado. Jesús resucita y se muestra a sus discípulos y también a su madre María. Se les aparece durante un periodo de 40 días, proporcionando muchas pruebas convincentes de su resurrección. Habla con ellos, come con ellos y les permite tocar sus heridas para disipar cualquier duda. Estos encuentros fortalecen la fe de los discípulos y los preparan para su futura misión de difundir las enseñanzas de Jesús. Jesús luego asciende al cielo. Se dice que aquellos que creen en Jesús también irán al cielo y seguirán sus enseñanzas. Esta promesa de vida eterna y la idea de la vida después de la muerte comienzan a emerger más claramente aquí, siempre que se sigan las enseñanzas de Jesús y se abrace su mensaje de amor, perdón y salvación. La resurrección y ascensión subrayan la creencia central cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de él, a los creyentes se les ofrece la esperanza de una vida eterna. Al principio, Jesús y sus seguidores eran un grupo bastante pequeño. Originalmente eran judíos, pero con el tiempo este grupo crecería y eventualmente se desarrollaría en su propia religión. Transicionó de ser un pequeño grupo de judíos a convertirse en el cristianismo. Una de las principales razones por las que el cristianismo logró convertirse en una religión mundial es, de hecho, el Imperio Romano. En la década de 380, el cristianismo se convirtió en la religión estatal de Roma, o del Imperio Romano. Se convirtió en la única religión permitida para practicar, y todos debían seguirla. Fue el emperador Constantino quien creyó que esta religión podría unir a todo el Imperio Romano. Como se puede ver en el mapa aquí, esto llevó a que el cristianismo se extendiera por casi toda Europa y más allá. Esto es en parte por lo que hoy en día tenemos un cristianismo tan extendido, en gran medida debido a que el Imperio Romano la convirtió en la religión estatal. El cristianismo también se extenderá a otros continentes, y una de las principales razones para esto es la colonización. La colonización es cuando un país toma el control y se establece en otra área. Por ejemplo, tanto América del Sur como América del Norte fueron colonizadas, principalmente por España, pero también por Portugal. Esto llevó a la difusión del cristianismo y al establecimiento de seguidores en estas áreas. A veces esta conversión ocurrió voluntariamente cuando la gente escuchaba sobre la Biblia y el mensaje cristiano, y otras veces fue forzada. Así, fueron los españoles y portugueses quienes difundieron el cristianismo a América Central y del Sur. Si hablamos de la Biblia, es el libro sagrado del cristianismo y consta del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es esencialmente la Biblia judía. Luego se añade una parte adicional, de modo que los judíos tienen el Antiguo Testamento y los cristianos añaden otra parte, que se llama el Nuevo Testamento. Esta es la parte en la que los cristianos se enfocan más. También leen el Antiguo Testamento, pero consideran el Nuevo Testamento más importante. En el Nuevo Testamento hay material sobre la vida, enseñanzas y acciones de Jesús. Es a través de la Biblia que se puede leer sobre la vida, pensamientos e ideas de Jesús. Otro concepto importante que aparece en casi todas las pruebas es la Trinidad. Esta es una idea crucial en el cristianismo, que significa que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dice que Dios el Padre es el creador de la tierra, quien creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo.
Jesús, el Hijo, murió en la cruz para ofrecer perdón por los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo representa la omnipresencia de Dios, como el aire, y también fue el Espíritu Santo quien hizo que María quedara embarazada de Jesús. Lo importante aquí es que todavía es un solo Dios. El cristianismo es una religión monoteísta, pero este único Dios aparece en tres formas. Las tres formas son Dios, pero también son distintas. El Padre no es el Hijo, y así sucesivamente. Es un solo Dios visto de tres maneras diferentes. Ahora pasamos a algunas denominaciones, comenzando con el catolicismo. El catolicismo es la iglesia más grande del mundo y se gobierna desde la Ciudad del Vaticano en Roma. El catolicismo está liderado por el Papa, quien es el líder de la Iglesia Católica, y puede ser visto como un representante de Jesús hasta que Jesús regrese, por así decirlo. El catolicismo tiene un líder a quien muchas personas siguen y escuchan. El Papa puede ser visto como quizás el mayor influencer del mundo o uno de los más grandes. Muchos católicos escuchan al Papa cuando expresa opiniones sobre ciertos temas. Y aquí vemos un mapa de cómo se extiende el catolicismo. Es común en América del Sur y el sur de Europa, así como en partes de África, donde el catolicismo es muy prevalente. Pensamientos e ideas importantes dentro del cristianismo son los sacramentos. Uno de los sacramentos es el bautismo, que es cuando un niño es bienvenido a la comunidad cristiana al nacer. También tenemos la comunión, donde se recibe un trozo de pan y vino que simbólicamente se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este acto representa la comunión y también sirve como recordatorio del sacrificio de Jesús, que se sacrificó por el perdón de los pecados de la humanidad. Hablando de perdón, también tenemos la confesión. Lo que vemos en la imagen detrás de mí es en realidad un confesionario, donde uno se sienta con un sacerdote que escucha y ofrece perdón por los pecados confesados. Este es un sacramento importante, especialmente en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia sueca no tiene la confesión como un concepto. También tenemos la confirmación, que es cuando uno confirma su fe. Mientras que el bautismo se realiza cuando uno es muy joven, la confirmación es una decisión consciente que se toma cuando uno es casi adulto. Significa elegir unirse a la comunidad cristiana y afirmar la fe en Jesús. Además, tenemos el matrimonio, donde dos personas se unen en matrimonio. También está la ordenación, donde uno se dedica al sacerdocio para difundir el mensaje de Dios. Finalmente, tenemos la unción de los enfermos, donde se unge a una persona para soportar su sufrimiento. Necesitamos hablar sobre la segunda rama porque el cristianismo se dividirá en dos. Esto ocurre porque, cuando el Imperio Romano se divide, la parte oriental se niega a reconocer al obispo de Roma como su líder, quien más tarde se convierte en el Papa. Como resultado, la parte oriental de la religión se separa del catolicismo, lo que lleva a la formación del cristianismo ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa no sigue al Papa. En cambio, la Iglesia Ortodoxa no tiene un líder supremo como lo tiene el catolicismo. No tienen un líder central como el Papa, ni una organización centralizada. Cada iglesia es más autónoma, por así decirlo. Podemos mirar el mapa y ver que parece más pequeña en comparación con el catolicismo. Esta es una denominación más pequeña y naturalmente es mucho más grande en Europa del Este, ya que es donde se originó históricamente. Es bastante natural que siga siendo más prominente allí. La Iglesia Ortodoxa es bastante única porque está llena de íconos, como se puede ver aquí detrás de mí. Los servicios son muy largos, por lo que es bastante natural que las personas tomen descansos o salgan si es necesario. Estos servicios se asemejan más a una representación teatral y siempre siguen un cierto patrón. La primera parte implica preparar el pan de la comunión, y en la segunda parte, la congregación a menudo camina con los evangelios, estas historias sobre Jesús. Esto está destinado a simbolizar que el mensaje celestial ha llegado a la tierra. Hay canto en un coro y predicación, y finalmente, el pan y el vino se distribuyen a los presentes al final del servicio. Dada la duración del servicio, es natural que muchas personas no puedan quedarse todo el tiempo y necesiten salir para descansar. A diferencia de muchas iglesias cristianas donde la congregación es bastante activa, en la Iglesia Ortodoxa, la congregación a menudo es menos activa, con el sacerdote y el coro siendo los principales participantes en el servicio, mientras que la congregación principalmente escucha. La tercera denominación es el protestantismo,
y su fundador puede considerarse Martín Lutero. Como se puede ver en la imagen frente a nosotros, podemos observar un árbol que ilustra cómo se ha desarrollado la Iglesia cristiana. Primero, hubo una división entre las iglesias católica y ortodoxa. Luego, en el siglo XVI, surge una nueva rama llamada protestantismo, fundada por Martín Lutero. Lutero fundó el protestantismo porque creía que había muchos problemas dentro del catolicismo. Su idea era que se debía obedecer la Biblia en lugar del Papa. Lutero estaba particularmente enojado por las indulgencias, que permitían a las personas comprar esencialmente el perdón de sus pecados. No podía entender cómo funcionaba eso y sentía que no se podía simplemente comprar la salida del pecado. Pensaba que esto no se alineaba bien con el mensaje de Jesús. Por lo tanto, decidió clavar 95 tesis o argumentos en la puerta de su iglesia. El resumen de estas tesis era seguir la Biblia en lugar del Papa y eliminar prácticas en la iglesia que no se mencionaban en la Biblia. Naturalmente, el Papa estaba furioso con Martín Lutero. A pesar de esto, las ideas de Lutero eventualmente llevaron al desarrollo del protestantismo como una rama separada del cristianismo. Una razón principal para esto fue la imprenta, como se muestra en la imagen aquí. El Papa trató de expulsar a Lutero de la Iglesia, pero en su lugar se creó el protestantismo. Una razón significativa por la que el protestantismo se extendió tan ampliamente es que se volvió mucho más fácil imprimir libros que antes, permitiendo que las ideas de Lutero se difundieran por toda Europa mucho más fácilmente. Esto facilitó mucho el acceso de las personas a estas ideas. Además, el mensaje de la Biblia se volvió más accesible para la gente. Podías tener una Biblia en casa, a diferencia de antes, cuando solo el sacerdote tenía una Biblia y tenías que ir a la iglesia para escuchar al sacerdote. La Biblia podía traducirse a los idiomas nativos de las personas, resultando en, por ejemplo, una Biblia en sueco en ese momento. De esta manera, la relación de las personas con su fe cambió significativamente gracias a la imprenta, haciendo todo mucho más sencillo. Al mismo tiempo, Suecia se cristianiza. Los vikingos entran en contacto con cristianos y a través de esto, el cristianismo llega a Suecia por primera vez. Los jefes se convierten, y cuando se convierten, todos sus seguidores también se convierten al cristianismo. Eventualmente, los reyes de gran parte de Europa deciden convertirse al cristianismo porque a menudo significaba ganar más poder. Hablaremos de esto en breve, pero el poder que de otro modo iría al Papa ahora va al rey, haciendo que los reyes sean más poderosos. Este nuevo tipo de cristianismo, especialmente el protestantismo, empodera a los reyes. Esto nos lleva a Suecia y cómo se volvió protestante. Suecia es un país protestante y una de las principales razones para esto es la Reforma. La Reforma llevó a una disminución del poder de la Iglesia, y Gustavo Vasa, como se ve en la imagen, quería la riqueza de la Iglesia. Ese era su objetivo y ambición. Pensaba que al hacer que Suecia fuera protestante, podría tomar gran parte de la riqueza de la Iglesia. La idea era establecer una iglesia estatal protestante donde el rey pudiera estar en la cima. Hubo muchas razones económicas detrás de la conversión de Suecia al protestantismo. Ahora, al acercarnos al final de este video, puedes mirar la lista a la izquierda. Contiene cosas que necesitas saber. Debes tener conocimientos sobre Jesús, su vida, muerte y resurrección. Cómo el cristianismo se extendió por Suecia y el mundo. Las ideas fundamentales dentro del cristianismo también son importantes, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión y más. También debes tener conocimientos sobre las ramas del cristianismo, el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y el protestantismo. También debes poder explicar las similitudes y diferencias entre estas ramas. Si sientes que te falta conocimiento sobre alguna parte, puedes volver a ver el video. También necesitas estar familiarizado con los términos. Los términos están traducidos del sueco a tu idioma en la descripción del video. Revisa la descripción para asegurarte de entender todos los términos. Gracias por ver, y si quieres ver el próximo video, puedes hacer clic aquí arriba.